Muy buenas, estimados compañeros, compañeras, amigos, camaradas, vecinos. Nuevamente en Cantaclaro. Hoy tenemos un especial trabajo con respecto al tema de la delincuencia, pero antes queremos referirnos a tres temas muy concretos. López Aliaga acaba de ser descubierto por Sudaca, una investigación hecha por un periodista, de cómo transfería los fondos a su ex asesor Correa, y creo que es un tema que debemos de investigar. Nosotros nos comprometemos en la próxima sesión en armar un especial sobre todo lo que significa López Aliaga, el conservadurismo y el aprovechamiento de los recursos públicos del Estado para poder de alguna manera dinamizar su propia organización, y son personas que parasitan en el Estado y siempre hablan mal. Estos señores que han venido insultando a todo el mundo, han venido degradando a las mujeres en varias oportunidades, vamos a ponerlos al descubierto, a ellos, a los sectores de sus iglesias e incluso a las iglesias evangélicas, que también expresan muchas de estas iglesias, esas corrientes de corrupción que están depredando la moral de nuestro pueblo, están depredando la moral de nuestros barrios, y necesitamos hacer un trabajo especial de investigación que pensamos darle en la próxima sesión. Además de esto, también queremos llamar la atención sobre un aspecto que es importante, el tema de la seguridad. Y eso es un poco el tema el cual vamos a abordar ahora. El título de esta versión es El sicariato, las extorsiones, síntoma de una crisis integral, construyamos una salida. ¿Por qué? Porque nos está llamando la atención el crecimiento enorme que está teniendo la ola de asesinatos vía sicariato y los distintos sectores que están siendo implicados. El Perú registra hasta el momento, hasta el día de ayer, 236 asesinatos, cifra muy alta para 40 días. Si extrapolamos esta cifra, vamos a superar los 3.000 asesinatos probablemente en el presente año. Y eso ya es un problema grave, porque estamos frente a una situación de muertes masivas que están ocurriendo y donde no está haciendo nada el Estado. El ministro del Interior intenta negar estas cifras. Varias veces lo ha dicho, dice que están mezcladas, muertos, y hemos hecho una revisión ahora exhaustiva para dar estas cifras de las que estamos dando en SINADEF, donde claramente se dice cuáles son las motivaciones de la muerte, y no hay ninguna mezcla de cifras, no hay nada. Este es un organismo ni siquiera privado, sino un organismo público del Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Defunciones, que nos ha arrojado esta cifra. En el periodo que tiene Juan Santibáñez, el ministro del Interior, tenemos 1.590 homicidios en 262 días que está él al mando del Ministerio del Interior. Obviamente no ha hecho nada en el Ministerio del Interior para reducir estas cifras. Estamos frente a 6 asesinatos diarios, a vista y paciencia de todo el mundo, sin ninguna explicación, sin ninguna investigación. Simplemente ocurren los asesinatos y en la práctica no se detiene a nadie, y esas son las cifras de muerte que tenemos, producto de un gobierno que, además de dejarnos desprotegidos frente al asesinato, el sicariato y la extorsión, además, cuando salimos a protestar, mata a los ciudadanos, como ya ocurrió en el año 2022-2023, donde mataron más de 50 personas, producto de las manifestaciones en contra de este gobierno. Además, tenemos un crecimiento importante de la extorsión. La extorsión en Lima Metropolitana se ha incrementado en el mes de enero. Tenemos 796 denuncias de extorsión en solo un mes, cifras dadas por el Sistema de Registro y Control de Denuncias de Lima Metropolitana. La Libertad tiene 402 denuncias. La inseguridad y extorsiones aumentan en el gobierno de Dina, han aumentado significativamente. Son más de 22.000 casos reportados en el año 2024. 22.000 casos de extorsiones. Esto ya se ha ido generalizando y tiene un enorme impacto en la vida económica de nuestra sociedad, tiene un enorme impacto en la economía, pero principalmente de los más pobres, de los sectores desposeídos, de la gente que trata de salir adelante con emprendimientos personales o emprendimientos familiares que no los puede desarrollar. Las pérdidas económicas se calculan en las familias es más o menos de 3.400 soles anuales, en las familias que tienen sus bodegas, su ferretería, su barbería, su minimarket, su puestos de mercado. Esas personas vienen sufriendo enormemente los daños que significa este sistema de extorsiones, desarrollo rápido de la extorsión que ha tenido en nuestra ciudad. En total, la inseguridad ciudadana les cuesta a los dueños de los pequeños negocios aproximadamente 456.000 soles diarios. Eso es lo que se lleva a la extorsión, ese es el negocio. Multiplique usted 456 por 30, estamos hablando de cerca de 15 millones de soles al mes. Y estamos hablando de cifras de extorsión anualmente, cerca
cerca de 180 a 200 millones de soles. Esas son las cifras. Es un negocio. Es un negocio que está siendo generalizado, que ya no son pocas bandas las que utilizan eso, sino se ha generalizado y es la oportunidad para poder salir de la situación de la pobreza de mucha gente, es la oportunidad de tener alguna posibilidad de tener algún ingreso económico. Han encontrado en la maquinaria de la extorsión un mecanismo de ingresos perjudicando obviamente a los más pobres, a las personas de clases medias, a los comerciantes. En el caso de los transportistas, 100 buses que tienen las empresas transportistas, mejor dicho, 100 buses, pagan por vuelta aproximadamente 35 soles, lo que representa un costo diario de 3.500 por los 100 buses y 105.000 soles mensuales. Estamos hablando, obviamente, frente a un negocio de alto nivel de rentabilidad, poca ocupación y generando pánico y miedo en la ciudad. Entonces tenemos que frente a esta situación que hemos visualizado, ya creo que estamos convencidos todos los ciudadanos, que hay un pacto entre el gobierno y el Congreso que son los aliados del delito. Hay un pacto a tal extremo que entre el gobierno y el Congreso se han ido tirando la pelota y tenemos que la detención preliminar sin flagrancia quedó eliminada en el Perú. En estos momentos no tenemos detención preliminar. ¿Y quiénes son los autores de los proyectos de ley que han logrado que no se tenga detención preliminar? O sea, que nosotros no podamos detener, no en situación de flagrancia, pero detener a quienes identificamos que han cometido delitos. ¿Quiénes son los responsables? Tenemos 3 proyectos de ley previamente presentados. Uno del señor Américo Gonza, congresista de Perú Libre, que bajo el criterio de la presunción de inocencia no se puede detener porque se presume que es inocente y por lo tanto a un delincuente que ha sido encontrado más o menos identificado en la comisión de ciertos delitos y por lo tanto se le detiene preliminarmente para mantener la investigación, no se le puede detener porque se presume que es inocente, se va a presumir que es inocente y por lo tanto tiene que seguir todo el procedimiento en libertad sin poder recabar las pruebas respectivas. ¿Quién más ha presentado el proyecto? Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular. De Fuerza Popular, bajo el argumento que se trata de proteger a los efectivos policiales que usen armas en cumplimiento de su labor, pero también ha trabajado el concepto de restringir la detención preliminar. O sea, no dar la detención preliminar como un elemento principal de contención del delito, sino mantener este criterio de detención preliminar. ¿Quién es otro personaje que ha presentado un proyecto de ley para esto? El señor Valdemar Cerrón, de Perú Libre. Entonces, ¿cuáles son los partidos que están muy preocupados por mantener la detención preliminar? Encontramos a Fuerza Popular y Perú Libre. ¿Hay una alianza entre el fujimorismo y el cerronismo? Obviamente que hay una alianza. Presentan proyectos de ley en el mismo sentido para buscar aprobarlos en el Congreso y favorecer a las actividades delictivas y favorecer a los delincuentes de la calle, porque ya sabemos quiénes son los delincuentes que están en el Congreso. Entonces el gobierno de Dina Boluarte, además, el Congreso supuestamente tratando de reparar lo que habían hecho, y volvió a la situación anterior, donde sí había detención preliminar. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho la señora Dina? ¿Qué ha hecho su gabinete? ¿Qué han hecho el Consejo de Ministros? Han observado ese proyecto de ley. Han observado ese proyecto de ley, pero han entregado tardíamente la observación. O sea, no lo han entregado a tiempo. Lo han entregado después que se cumplió el plazo. ¿Qué correspondía después de haberse cumplido el plazo? Que el Congreso lo promulgara directamente, porque ya dejó de estar en manos del Ejecutivo. ¿Pero qué ha hecho el Congreso? Lejos de promulgar directamente esta norma que de una vez eliminaba la pretensión de poner límites a la detención preliminar, ¿qué ha hecho el Congreso? Se ha puesto a discutir las observaciones del Ejecutivo. Eso lo ha hecho la Comisión de Justicia hace una semana y estamos esperando el pleno del mes de marzo. Mientras tanto, ¿qué ocurre en nuestro país? Tenemos 0 detención preliminar y por lo tanto los delincuentes están de fiesta. Y en estos momentos, ¿qué tenemos? Tenemos una comisión masiva de delitos donde no se puede detener preliminarmente a los que cometen estos delitos porque el Congreso de la República está esperando a que pasen sus vacaciones y recién en el mes de marzo tratar el tema en el Pleno. Recién en el mes de marzo, mientras tanto que tenemos una gran proliferación de delitos que viene desarrollando. Pero no solamente eso, sino el concepto principal es en las observaciones que ha presentado el Ejecutivo. Y eso nos parece preocupante de parte del Congreso. Preocupante de parte del Congreso. Las observaciones están planteadas
más o menos en el siguiente sentido: que se saque de la detención preliminar los siguientes delitos. El delito de corrupción. ¿Quién se beneficia con esto? Los congresistas, los funcionarios públicos, todos aquellos que rodean al presente gobierno se benefician. Entonces han excluido, están tratando de excluir, mejor dicho, de la detención preliminar a los delitos de corrupción, a los delitos de explotación sexual, tráfico de órganos, trabajo forzoso, homicidio simple, lesiones graves, violencia contra la mujer, violencia sexual mediante engaño, acoso sexual a menores, favorecimiento de la prostitución, rufianismo, proxenetismo, tráfico ilícito de migrantes y formas agravadas de usurpación. ¿Quiénes están metidos en todos estos temas? ¿El proxenetismo le parece conocido o no? ¿Qué ha pasado en los últimos 4 semanas, 6 semanas en el Congreso? Hemos encontrado que existe el proxenetismo, que en el Congreso se ejerce el proxenetismo. Ahí tenemos el problema de lo que hemos venido viendo, el trabajo sexual que se venía desarrollando en el Congreso de la República y que hasta el momento no está siendo investigado, y que el Congreso ha tratado de eludir la responsabilidad diciendo que el asesinato de la señorita Andrea Vidal no ha sido contra ella, sino ha sido contra el chofer, tratando de ocultar pruebas, tratando de embarrar los procedimientos. Esa es lamentablemente la situación en la cual estamos, y por eso que estas observaciones del Ejecutivo deberían haber sido ya desechadas por el Congreso de la República, vuelto a la detención preliminar, y para poder tener un instrumento fundamental para la persecución del delito. ¿Qué es lo que están haciendo estos señores? Quitándonos los instrumentos para perseguir el delito, y por lo tanto jueces, fiscales, hasta policías se quejan de que no tienen apoyo y colaboración del gobierno porque se vienen dando leyes que más bien favorecen el delito. Entonces estamos en la práctica frente a una crisis del Estado, una crisis completa del Estado, porque no tenemos un Estado que nos proteja, no es un Estado que nos expone, un Estado que nos deja en situación de vulnerabilidad y que todos podemos ser de alguna manera víctimas de cualquier tipo de delito, porque el Estado no nos va a proteger. Por eso es que la gente no denuncia, incluso en las comisarías, porque muchos de los policías están implicados en muchos de estos delitos, y estamos en una situación de alto nivel de vulnerabilidad, y los ciudadanos acá estamos desprotegidos. No podemos permitir que esto siga. No podemos permitir que los delincuentes que han asaltado el Estado, que se han convertido en políticos y tienen organizaciones políticas, sigan permaneciendo en el Estado. Y por eso que esta profunda crisis implica también empezar a construir una salida política. Tenemos frente a esto, lamentablemente, incluso declaraciones desafortunadas, declaraciones fuera de contexto, de gente de los distintos niveles de gobierno que responden de manera inadecuada a una situación de tanto alto nivel de complejidad, donde la inseguridad del ciudadano está totalmente expuesta. ¿Quiénes están respondiendo de manera totalmente desafortunada, tratando de dar un clima que no existe en nuestro país? Todos los días muertos, todos los días atentados, todos los días personas que reciben bombas en sus casas, y acá tenemos, por ejemplo, un ministro del Ambiente que dice que en su condominio no pasa nada, que todo es seguro, que ha mejorado mucho el país. O un alcalde como el señor López Aliaga, que declara ante un señor que desarrolla entrevistas en streaming diciendo que él siente que Lima está tranquila. O tenemos al señor Acuña, que también ha aportado mucho en esta antología de la torpeza, que dice: en Trujillo no hay secuestros, no hay amenazas, solo se ha incrementado la extorsión. Este tipo de señores son los que nos están gobernando. Este tipo de personas son los que están tomando decisiones y que están afectando nuestras vidas. Este tipo de personajes son los que tenemos que cerrarle el paso. No podemos nosotros seguir permitiendo que este tipo de truanes, vibrones, ladrones, delincuentes nos sigan gobernando. Y por eso es que lamentablemente este año no hemos tenido ninguna detención preliminar, porque ha sido eliminada la detención preliminar. Y entonces estamos siendo víctimas, pasto, de todos estos problemas. Tenemos que estar muy claros que en una respuesta integral que tenemos que desarrollar frente a esta situación, los movimientos sociales, las organizaciones políticas del pueblo, los distintos movimientos que buscamos representar al pueblo, debemos de impedir que fuerzas políticas que representan esta actividad delincuencial sigan gobernando el país.
tenemos que estar muy claros que detrás de todo esto está Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos, Acción Popular. Esto requiere forjar también la más amplia unidad del pueblo peruano para enfrentar a estos sectores y sacarlos de los distintos niveles de gobierno, sacarlos del país. Tenemos una oportunidad en el 2026, se abre una gran disputa política y esa oportunidad tenemos que saberla manejar desde el campo popular para lograr la derrota de estos sectores. En este camino debemos desarmar todo el tinglado normativo que han armado estos señores a favor de la delincuencia. Ya está habiendo una iniciativa legislativa que esperamos pueda tomar cuerpo, que lo que busca es derogar todas las leyes pro crimen dadas por este Congreso de la República. Todas las leyes pro crimen tienen que ser eliminadas de nuestro sistema legal y eso es lo que debemos lograr. También requerimos hacer cambios sustantivos en la constitución política. Tenemos que cambiar de constitución política. Esta constitución política ha sido ya viciada por el Fujimorismo, que tenía un error de inicio, que es una constitución que deviene de una dictadura. Tenemos un error de inicio, que es una constitución que no reconocía los derechos fundamentales de la mayoría. Tenemos un error de inicio que dejó de lado al Estado de planificar en la economía, dejó de lado del Estado en términos de su participación activa que tiene que ser para promover la industria, promover la agricultura, dejó de lado al Estado. Ya tenemos ese error de inicio que tenemos que corregir, además de todos los estropicios que han cometido estos señores en estos últimos 2 años, en términos de cambios constitucionales que han debilitado la poca estabilidad del poder que existía. En estos momentos gobierna este Congreso, en esas condiciones, gobierna este Congreso y está haciendo todas las cosas que estamos conociendo últimamente. Por eso que no solamente se trata de eliminar todas estas normas, construir un nuevo pacto social, sino además atacar las causas de los delitos. ¿Cuáles son las causas del crecimiento desmesurado que está teniendo el delito en nuestro país? Y también entonces tenemos que empezar a resolver este problema. Tenemos que tener un Estado más activo en la economía, promoviendo la industria, promoviendo la agricultura, promoviendo el trabajo digno. No podemos hacer esta lógica del neoliberalismo que nos ha colocado en una mirada de que el Estado no participa en nada. Esa lógica nos ha dejado desprotegidos. Mientras otros gobiernos, como el del señor Trump, tratan de poner políticas en defensa de supuestamente sus ciudadanos, nosotros no estamos haciendo eso, estamos dejando desprotegidos a la sociedad. Y eso es lo que tenemos que arrancar, tenemos que empezar a desarrollar con mucha fuerza. O sea, un Estado protagónico en nuestra sociedad es importante en el marco de las libertades. O sea, el que tengamos un Estado activo no significa que reduzcamos las libertades de las personas. Lo único que significa que el Estado promueva políticas a favor de la gente, promueva la economía a favor de la gente, la agricultura a favor de la gente y que no nos pase lo que ha pasado. Que tengamos una sobreproducción de mangos, una sobreproducción de limones, una sobreproducción de maracuyá y que luego tengamos que tirarlo o enterrarlo. Eso no se puede aceptar. Esa visión de libre mercado es inaceptable. Tenemos que tener una visión mucho más planificada en nuestra economía, porque no podemos darnos el lujo de empobrecer a nuestros campesinos que están pobres, seguirlos empobreciendo por la sobreproducción. También tenemos que reformar el sistema de justicia. No podemos tener un sistema de justicia que impide el derecho al acceso a justicia de los peruanos. Y eso es un tema sustantivo que tenemos que reformar y para eso tenemos que cambiar la actual Junta Nacional de Justicia. Tenemos que construir un nuevo aparato judicial que esté al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los delincuentes como está pasando ahora. Tenemos que lograr también una reforma de lo que es la represión del delito. Y eso implica también eliminar en la policía a todos aquellos policías que vienen de la corrupción. Pero no solamente a todos aquellos policías, sino el sistema mismo. Porque para ingresar a la policía, los ciudadanos, ¿qué hacen los ciudadanos? Tienen que pagar para que sus hijos puedan ingresar. Ya estamos hablando de un dinero que se paga para ingresar a la policía y que luego lo quieren recuperar pues, en su actividad policial, porque estamos en un sistema corrupto de captación de los propios policías. Y eso es un tema que a nosotros nos parece importante empezar a desarrollar. Como los vecinos de Coma que se han unido y tienen su comité de vigilancia, tenemos que empezar a construir desde la sociedad los mecanismos que nos permitan generarnos protección. Protección autónoma, protección en defensa de la vida, protección en defensa del desarrollo. Estamos en una situación de crisis de la cual tenemos que salir. Tenemos que sacar a todos estos señores que están encaramados en el gobierno, están en estos momentos en el poder favoreciendo la delincuencia. Estos señores también tendrán que entender
que el poder no es permanente, el poder no es eterno. Acabamos de ver el asesinato, el cual condenamos del señor Oscar Medellus en la zona de Caraballo, y que obviamente, estando en el poder, estaba con total seguridad. Ahora no está en el poder y está expuesto igual que todos los ciudadanos. No todo el tiempo dura el poder, señores. Veamos que construir un país diferente, y por eso es que todos los ciudadanos tenemos la gran tarea de avanzar en construir un proyecto sobre la seguridad, un proyecto sobre el país, un proyecto de una salida profunda a esta crisis a la cual nos están sometiendo poderes fácticos como estos delincuentes que se han venido apropiando de las diferentes estructuras del Estado. Construyamos una salida, construyamos una posibilidad para nuestro país, para nuestra patria, y podamos abrir un camino para el buen vivir de todos los peruanos y peruanas.